Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será Efesios 1, versículo 4, donde dice la palabra de Dios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo es un versículo llamado conflictivo, y veremos por qué. La epístola de Santiago capítulo 2 y versículo 5 dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿por qué Dios nos escogió? Dios nos escogió o eligió para sí en Cristo Jesús. La predestinación es siguiendo la voluntad de Dios. Hay una doctrina falsa que algunos enseñan sobre esto de la predestinación. Si Dios nos escogió, entonces, ¿qué pasa sobre los demás que no estuvieron escogidos? Este versículo no es enfocado en el lado negativo, no está enfocado en el lado positivo. No creemos en la doctrina de la doble predestinación. Esta falsa doctrina es peligrosa, porque Dios no escogió a unos para el infierno y a otros para el cielo. Si alguno entra al infierno, él por su propia voluntad, porque no quiere creer, porque no quiere confiar en Jesucristo, tal y como nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Nótese esto: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dios nos escogió en quién? ¿En nuestras fuerzas? No, en Él, es decir, en Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante, nótese esto, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Dios nos escogió para salvación. El modo de la predestinación es que Dios nos escogió en Cristo, por medio de Jesucristo. Así que la predestinación es de Dios. Ahora bien, el tiempo de la predestinación es antes de la fundación, o la concesión, principio de la creación. Es decir, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación, antes de la creación del mundo. ¿De qué cosa del mundo? Entonces, antes de que Adán y Eva, antes de la creación del mundo. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y también Mateo 25 y versículo 34, el mismo Señor Jesús dice: entonces, el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad
el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios nos escogió antes de la fundación de los siglos. Dios nos escogió siguiendo su voluntad y gracia en el tiempo antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la predestinación? El propósito es para que fuésemos santos y separados. Recordemos que los creyentes de Éfeso, ellos tuvieron que vivir en un lugar muy pero que muy pagano. Recordamos que hay un templo a su diosa Diana. Dios escogió los efesios para ser santos, es decir, separados de ese mundo pagano en el cual ellos estaban viviendo. Como sigue diciendo este versículo, sin mancha delante de él. Efesios 5:27 dice: a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, Dios quiere creyentes santos y sin mancha en comparación con los otros hombres, tanto en el tiempo en que Pablo escribió la carta, como en los días de hoy. Pero, en comparación a Dios, delante de Dios, perfectos en la presencia de Dios, Dios nos escogió para sí mismo, para ser delante de Él, separados y sin mancha. Dios quiere de los creyentes que sean santos y sin mancha delante de Él, es decir, apartados de las cosas del sistema de este mundo. Pero recordamos que Dios nos escogió y también Dios va a ayudarnos precisamente por habernos escogido para ser santos. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: en amor, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Notamos aquí la primera manera como Dios nos predestinó. Primeramente, nótese que es en amor, pero en amor ágape, es decir, un amor de sacrificio. Dios nos predestinó. Predestinó o destinó determina antes decidir de antemano. Efesios capítulo 1 y versículo 11 dice: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 48, dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Dios decide de antemano a escogernos y a predestinarnos en amor. Dios siempre ha sabido que Jesucristo necesitó morir por nosotros. Romanos capítulo 8 y versículos 29 al 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios hizo todo para nosotros. Nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. No es porque nosotros seamos buenas personas, ya que es por el puro amor ágape de Dios. Romanos 5, versículo 8 al 10 dice: mas Dios,
muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos para su vida. Esta es la primera manera como Dios nos predestinó, en su amor. Notamos ahora la segunda manera en cómo nos predestinó Dios, para adopción como hijos. Existen varios versículos para ello, como podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 12. Todos los privilegios como hijos los podemos hallar en los versículos de Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16, Gálatas capítulo 4, versículo 5, Romanos capítulo 8 y versículo 23, y también como hijos en la primera carta de Juan capítulo 3, versículo 2. Recordemos que Éfeso es bajo el control de los romanos, y en este contexto, un hijo adoptado es como un hijo de la sangre, quien tiene todos los privilegios como hijo. Los creyentes en Éfeso tuvieron todos los privilegios como hijos de Dios. Antes, los de Éfeso fueron guiados de la diosa Diana, que realmente no pudo ayudarle a ellos. Pero ahora, en el amor de Dios, ellos tuvieron todos los privilegios como hijos suyos. En Efesios 1:5 hallamos que cuando dice suyos es hablando precisamente de Dios. Nótese también que es por medio de Jesucristo. Los efesios estuvieron predestinados por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Juan capítulo 14 versículo 6, un versículo muy conocido, dice: Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios, desde la eternidad, tuvo el plan de la salvación. La tercera manera, como Dios nos predestinó, es siguiendo su puro afecto, en otras palabras, su beneplácito o determinación. Hallamos en Tito, capítulo 3, versículo 5, nos dice: Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El término final de todo cuanto antecede en el reconocimiento con gratitud y alabanza de toda la excelencia manifestada en la determinación divina, la gloria, a favor de quienes no tienen derecho alguno para recibirla, lo que pone de manifiesto la gracia. Alabanza tributada a quien antes llamó el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como vimos anteriormente en el versículo 3 de este mismo capítulo. La expresión alabanza de la gloria pudiera tener connotaciones litúrgicas, es decir, pudiera referirse a la alabanza cultual que se tributa a Dios en la congregación de los creyentes. Los cristianos alabamos a Dios y le damos gloria de la gracia de Dios, expresada en el favor inmerecido de ser elegidos y predestinados para la adopción como hijos de Dios. Sin embargo, en la elección eterna de los creyentes, Dios hizo brillar de un modo esplendente la gloria de su gracia. Inexorablemente,
lleva a la alabanza por esa gloriosa gracia. En la soberanía divina para salvación se pone de manifiesto no solamente la gracia en sí, sino la alabanza de esa gracia, que lleva en sí misma la alabanza a Dios. La realidad de un pueblo escogido es por gracia, que alcanza la condición de hijo de Dios y se vincula con Él en Cristo Jesús. Es motivo de alabanza a Dios. Él ha hecho a los creyentes lo que son, mediante la realización en ellos y para ellos de su propósito divino y eterno, que resuena como un canto de alabanza de su gracia. Sigue diciendo este versículo, con la cual no hizo acepto en el amado. Primeramente está la esencia de la gracia y de la bendición, por cuanto Dios concedió la gracia en el amado. El término traducido de la Biblia Reina Valera como hizo aceptos es la traslación de un modo verbal en el texto griego, que tiene varios significados, tales como privilegiar, mostrar, benevolencia, mostrar benignidad, etc. El deseo divino era, y sigue siendo, conceder la felicidad absoluta del hombre mediante la dotación de la gracia que otorga en el amado. Todo lo que el Padre derrama abundantemente y generosamente viene a los receptores de la bendición por mediación de su Hijo amado, a quien también Pablo llama literalmente el Hijo de su amor, como podemos apreciar en Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Como quiera que el Hijo ama a los creyentes y por ellos hizo una obra de salvación que agrada al Padre y llena todo el propósito eterno en consideración a su Hijo amado, alcanza en amor quienes están en Él, es decir, en Cristo Jesús, en una posición recibida por gracia, concediéndoles con agrado todas las bendiciones en los lugares celestiales. De manera que la bendición de los creyentes no es sólo la elección, sino la participación en el amor único que el Padre manifiesta para su Hijo. Jesús mismo dijo esto en Juan capítulo 17 y versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviates y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Fuera de la vinculación con Cristo, nótese que Dios es fuego consumidor, como nos dice Hebreos capítulo 12 y versículo 29. Pero en Cristo es Padre de misericordia por la obra de reconciliación, como así nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. De manera que no se puede por menos que sentirse abrumado por la gloriosa manifestación de una gracia semejante. El amor de Dios, extendido, sin condiciones ni límites a los cristianos, debe ser correspondido mediante una entrega incondicional que expresa la realidad del amor del cristiano por el mismo Señor Jesucristo. Es en la entrega sacrificial para hacer la voluntad absoluta y plena de Dios, en donde se establece la razón y la esencia del verdadero culto, como así nos dice la carta a los Romanos capítulo 12 y versículo 1. Estar en el amado llena de paz el corazón del creyente, conocedor de que ya no hay ninguna condenación para los que están en esa posición, es decir, en Cristo, como nos dice Romanos capítulo 8 y versículo
1. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. De las 10 veces que la palabra redención aparece en el Nuevo Testamento, 7 de ellas es en la carta de Pablo y de estas 3 en Efesios. Los lectores de Pablo entendían que esta palabra expresaba la liberación de la esclavitud mediante el pago de un rescate. El precio pagado es sin duda la sangre, pero la sangre de Cristo, lo cual es meramente una manera abreviada de hablar de su muerte expiatoria y del nuevo pacto que dicho sacrificio estableció con Dios. La redención se ve aquí como una posesión presente, aunque el ancestro en otros pasajes en que aparece es futuro. Esta tensión entre el presente y el futuro es una de las partes más consistentes del pensamiento cristiano. Toda la fe cristiana es una mezcla de ya y el todavía no, de lo que ya poseemos en Cristo y lo que todavía aguardamos en Cristo. Sigue diciendo este versículo: el perdón de pecados. La palabra que se utiliza para traducir pecados significa literalmente transgresión. Sin embargo, no parece que Pablo pretenda establecer ninguna distinción con la más frecuente amartía. Únicamente aquí y en el pasaje paralelo de Colosenses 1:14 utiliza el apóstol la palabra griega apesis, que habla del perdón. En Romanos 4:7 encontramos el verbo correspondiente como parte de una cita del Antiguo Testamento, cuando dice en Romanos 4:7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Sigue diciendo este versículo: según las riquezas de su gracia. El perdón y la gracia están en completa armonía. La norma establecida por la gracia de Dios determina la naturaleza de su perdón. Obsérvese que el Padre no perdona meramente haciendo uso de, sino conforme a las riquezas de su gracia. Valga la siguiente ilustración. Imaginemos, por ejemplo, a 2 personas muy ricas. Al pedirles que contribuyan a una buena causa, ambos dan de sus riquezas. El primero, sin embargo, dona una cantidad miserable, muy lejos de lo que de él se esperaba, ya que éste solamente da de sus riquezas, pero no conforme a ellas. El segundo es generoso con sus donaciones hacia cualquier causa noble, da conforme al montón de su fortuna. Dios da y perdona conforme a sus riquezas. Él, de veras, es el rico. Su gracia hacia el indigno es de carácter infinito, siempre que éste, el indigno, se arrepienta de sus pecados y sus delitos hacia Dios. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Comienza diciendo este versículo que hizo sobreabundar. Dios, sabiduría infinita, hace todas las cosas con un propósito sabio e inteligente. La gracia, que sobreabunda para redención y perdón, inunda el corazón de los creyentes con sabiduría e inteligencia. El verbo que el apóstol usa
en esta ocasión expresa la idea de conceder y hacerlo en abundancia. Dios, que operó la elección y redención en gracia, la derrama abundantísimamente en cada cristiano, para que en ningún caso pueda alguno carecer de ella. Los dativos utilizados en este caso determinan el objeto que Dios ha derramado en abundancia sobre el creyente. Ese derramar de Dios es en toda sabiduría e inteligencia, donde toda adquiere sentido extensivo más bien que intensivo. Esto es, toda la sabiduría y la inteligencia en su extenso y amplio sentido. Entender esto se hace más fácil si se compara con una expresión semejante. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, tal y como nos dice la primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 14. De esta misma forma, la gracia que accionó la fe y el amor, así también imprime en los creyentes la sabiduría y el conocimiento. No hay, pues, sabiduría e inteligencia que no estén comprendidas en el don de la gracia. La diferenciación entre los dos sustantivos, es decir, sabiduría e inteligencia, que se complementan en la unidad del don de la gracia, significan: la sabiduría tiene que ver con la capacidad de entender lo que Dios revela, atendiendo a resaltar el concepto de entendimiento o de conocimiento profundo de algo, como ocurre más adelante en Efesios capítulo 3 y versículo 4. La inteligencia enfatiza la sabiduría prudente que conduce a la acción. De otro modo, la sabiduría es el conocimiento profundo hasta el fondo de las cosas. La inteligencia, el conocimiento profundo que conduce a una acción correcta. En relación con el ministerio que Pablo revela, la sabiduría indica el conocimiento de ese misterio y la inteligencia el discernimiento del mismo conducido a la vida práctica. Dios, dándonos a Cristo, hace comprensible su sabiduría, iluminando la mente que antes estaba enteblenecida. Permite ahora al cristiano comprender el mensaje de la cruz, para que pueda creerlo, convirtiendo aquello que antes era locura en poder y sabiduría de Dios, tal y como nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18. La medida de esta gracia es sobreabundante. La dirección de esa gracia es hacia nosotros. Romanos, capítulo 5 y versículo 20 dice: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Con la redención y el perdón recibimos luz y también salvación y vida eterna. Y voy concluyendo ya con esto. En el plano natural, cuando una familia decide adoptar a alguien, generalmente lo hace movido por necesidad o por compasión. Pero sin embargo Dios, impulsado por el beneplácito de su voluntad, según su afecto de su voluntad, como nos dice Efesios 1:5, la segunda parte de este versículo, nos adoptó y nos colocó como hijo y hija suyos en Cristo Jesús. La adopción ha sido concedida como un tipo de salvación para la persona que se arrepiente ante Dios en este mundo que está en tinieblas. Así también, Dios
en lo espiritual conforme a su plan maestro, decidió salvarnos, colocándonos como hijos suyos por medio de Jesucristo, para que con sinceridad reconociéramos por medio de la alabanza ese favor inmerecido, es decir, la gracia, que nos fue concedida por puro afecto de su voluntad en Cristo Jesús. Por eso dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos hizo aceptos en él, amado. Efesios 1:6. Estimado y estimada oyente, en nosotros mismos no somos aceptables a Dios, ya que nuestras mejores obras, nuestras mejores justicias, para Dios son como trapos de inmundicia. Pero en Cristo, como estamos viendo, Él nos hizo acepto, siempre y cuando nos arrepintamos de nuestros pecados y delitos. En el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice: Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Aún cuando hemos pecado, si nos arrepentimos de todo corazón, Cristo le dice al Padre: recíbele a este o a esta como me recibirías a mí. Amigo y amiga oyente, para que Dios te reciba, primero tú debes de recibir a Jesucristo en tu corazón y hacerlo como Señor y Salvador. Y después vendrán todas las cosas que he compartido en este estudio bíblico. Por tanto, si aún no has recibido a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, yo te animo ahora a que tú puedas hacer una oración de fe sincera y repitas conmigo esta oración ahí donde te encuentras. Repite y di: Señor Jesús, reconozco que todas mis obras, que toda la justicia que yo he hecho delante de Dios son como trapos de inmundicia, porque las hago por mí mismo, sin contar para nada con que tú dites tu vida en la cruz del Calvario para justificarme delante de Dios. Por ello, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco que tú, Señor Jesucristo, eres, a partir de este momento, mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.